establecido por el artículo 75 de la Ley 20. Canal 7. Radio y televisión. Todo el país. Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. A partir de este momento, habla al país. ¡Viva la Pepa! Muy bien, señores y señoras, 3 minutitos nos separan de las 6 de la tarde. Mi nombre es Nico Yacoy y esto es el experimento que hemos dado en llamar Viva la Pepa. Ahí nos reíamos con Luis porque le pregunto a Luis cómo está la economía y decíamos, está, que ya es bastante, ¿no? Así que, no sé, ¿en qué canal, en qué número está el Putin canal? ¿Es así? ¿Ya lo tenemos? ¿O es para...? Ahora nos vamos a meter en ese tema. Habló la Presidenta de la Nación. No fue una cadena, bueno, depende de qué conglomerado de medios mires. Era una especie de teleconferencia, un alarde tecnológico, una teleconferencia con Vladimir Putin, que es el presidente de la Federación Rusa, y estuvieron lanzando, no, más que lanzando, recibiendo. Estuvimos recibiendo, mira, una especie de loa a la inculturación, por decirlo de alguna manera. Estuvimos recibiendo la señal del Russia Today, que es el canal ruso, que ahora va a estar disponible en la grilla, no en la grilla de Cablevisión, sino en la grilla de la televisión digital argentina. Así que vamos a hablar en un rato con gente que sabe sobre este tema, vamos a estar charlando y tratando de sacarle un poco el jugo al asunto. No creo. Acá me dicen si es el que se va desnudando la ¿cómo se llama? La periodista, la presentadora. No, ese es otro, ese es algo. Sí, hay de eso, pero no es Acá es diferente. Me lo imagino más como en la pistola desnuda, hablando de desnudos, que están con la pistola en la cabeza en el canal ruso. Bueno, vamos a ver qué, señores. Ahora hacemos zapping y tratamos de encontrarlo. 5246-0244 es nuestro teléfono, la línea para oyentes, así estamos comunicados. Nos encuentran en Facebook, ya saben, como Viva la Pepa, y en Twitter como @Viva la Pepa, ok. Estaba mirando más o menos por dónde empezar y la verdad que me interpeló mucho algo que está surfeando un poco la agenda mediática en este momento, que es el homicidio, el asesinato de este chico Renzo Portillo, de 19 años, que entre otras cosas, que era trabajador de la radio cooperativa, que es la radio de Luis Delía, productor en esa radio. Luis Delía tuiteó que es su programa que se llama 7.0, no iba a salir al aire un poco en homenaje o en recordación de Renzo Portillo. Ahora es interesante ver qué se dice respecto de esto. Primero, que ni se intente ponerlo en la lógica de ataque a periodista contra ataque a periodista, porque entonces habría que deducir una oposición atacando. Creo que eso no tiene absolutamente nada que ver, a menos que se crispe Luis Delía por ese lado, estemos preparados. Yo lo desecho absolutamente del plano de análisis. Pero la gran pregunta es inseguridad, van a decir entonces. Ya no se puede desconocer la inseguridad. Fíjese, el reconocimiento de la inseguridad está incluso en en la excusa para que el hecho de Longobardi no sea interpretado como otra cosa, ¿no? Hay que decir, es un simple caso de inseguridad, como si fueran simples, ¿no? Pero hay, me parece que como hecho notorio, ya la imposibilidad, digo, de negar cualquier tipo o de efectuar cualquier tipo de negación sobre este tema de la inseguridad. Y después pensaba, ¿van a decir que es justificable? Digo, que no es inseguridad, no creo que puedan decir. Entonces van a entrar en lo otro, van a decir que es justificable, como dicen que son justificables los otros atentados. Digo, lo justifican por el victimario, ¿no? Por la procedencia del victimario, porque no tiene plata, porque es excluido, porque no está incluido, por etcétera, etcétera. ¿Van a decir todo ese mismo? ¿O es un argumento que se les vuelve en contra? Y entonces ahí la peligrosidad del argumento. La verdad que es un asunto dramático, pero va a ser interesante ver qué dice Luis Delía sobre este punto, a menos que entren en otro tipo de justificación que tampoco me gusta nada, pero que ya no es la justificación por la víctima, sino por el victimario. Una especie de pobre contra rico está permitido. Por supuesto, no meten a todos los que estamos ahí peleando día a día para no caer de la clase media, suponete que se la pueda llamar de esa manera, como los ricos. Ahí estamos, con un blanco en la cabeza. El resto, pobre contra pobre,
no estaría legitimado. Ojo, vayamos a los tweets y a la reacción de Luis Delia, porque algo de esto van a ver que aparece seguro. Así que, por lo pronto, nosotros nos apenamos, por supuesto, por este caso. Es entonces Renzo Portillo, 19 años, trabajador de Radio Cooperativa, pero vamos a estar ahí muy atentos a ver qué se opina sobre el tema desde el otro bando, ¿no? Es un asunto interesante porque es eso, es el argumento explotado en la propia cara. Es dramático, es lamentable, pero es 5246-0244. De aplicación ha visualizado que existen dos posibilidades como lo contempla la ley. Que el plan de adecuación se haga por voluntad de los grupos que infringen los artículos de la ley porque se exceden en el uso de licencia o porque están encuadrados dentro de sus incompatibilidades, o eventualmente lo pueden hacer de oficio el Estado. Lo que ha dicho Martín Sabatella como titular de ASCA es precisamente que el Grupo Clarín no ha cumplido con la ley, en virtud de que su plan de adecuación no contempla el espíritu de la ley. Esto es garantizar pluralidad de voces. Uno observa la acción de los fondos buitres investigando empresas en la Argentina. Qué raro que nunca investiguen a estos grupos. Qué raro. La verdad, hay una rareza en donde los fondos buitres jamás investigan a estos grupos. Y me parece que es bueno hacer cumplir un principio en la República Argentina, el principio de igualdad ante la ley. Todos los habitantes de la nación somos iguales ante la ley. Bueno, el Capitanich hablando esta mañana sobre ya no sé qué cosa, todos los habitantes de la nación somos iguales ante la inseguridad, parece, eso es un poco el mensaje del caso de Renzo Portillo. Ante la ley está claro que no, sobre todo si la letra, pero además nos aclaran, el espíritu lo va a interpretar, por ejemplo, Martín Sabatella, como director del AFCA. Yo no digo, ahora nos vamos a meter en este tema de Clarín, no digo que el plan de adecuación sea prístino. Digo, me parece más todo lo contrario. Lo que pasa que el tipo de enjuague que permitía el plan de adecuación es el mismo tipo de enjuague a que habían recurrido los otros medios a los que se le aceptaron. Entonces parecía que ese tipo de división, no del todo dividida, por decirlo de alguna manera, había sido legitimada. La ley se vuelve absolutamente arbitraria cuando a unos se la dejó pasar y a otros no. Entonces, el gran planteo es, no sé si es importante hablar ahora de si el plan de Clarín implicaba un desguace absoluto. El tema es que otros desguaces fueron solamente pseudo desguaces y se admitieron. Y me parece que hablando de igualdad ante la ley, si se admite a uno, se admite a todos. Ese es un poco el corazón del asunto de Clarín. Vamos a seguir hablando sobre el tema. A mí lo que me interpela mucho de esta cuestión es que en un punto es un disparo, es el gobierno que fuga hacia adelante en el ocaso, es el gobierno que probablemente lo hace para mantener fuerza moral. Pero es un disparo con pólvora mojada. Es un disparo con pólvora mojada porque esto está destinado a años de judicialización para que unos jueces, no sé si corruptos, pues la cobardía es una forma de la corrupción, unos jueces cobardes terminen fallando a favor de Clarín cuando este gobierno se vaya. Y tendrá argumento el kirchnerismo desde el llano para decir, siguen volteando nuestras hazañas y siguen volviendo de este país progresista en el que nosotros los dejamos, ¿no? Todo tiene que ver con pólvora mojada, todo tiene que ver con relato. Me parece que el asunto pasa por ahí. Ahora, esto es peligrosísimo, aunque sea pólvora mojada. O sea, preocuparnos por el asunto del desguace de Clarín en términos prácticos, no sé si nos toca, porque tiene Clarín los recursos para argumentar e impedir que esto pase. Es lo que va a suceder, digo, con años de judicialización, etcétera. Es en un punto un minué más o menos pautado. Pero, ¿y el mensaje? ¿Y el mensaje que queda para la militancia? Cualquier cosa que se nos ocurra, vamos a poder hacerla. Me parece que
Este es el principal punto de preocupación respecto de los efectos de esa pólvora mojada. Y el segundo, revivifica la militancia, ¿no? Muchos aparecen diciendo, esta es la tortita de cumpleaños por los 5 años de la ley. Me parece que hay mucho de eso, pero revivifica a la militancia, le da un nuevo aventón en un momento de caída. Y después quedará la consabida pregunta sobre qué tapó este asunto y qué pasaba mientras tanto. En el Congreso, por ejemplo, en la Cámara de Diputados se aprobaba el presupuesto, en la Cámara de Senadores media sanción a la ley de hidrocarburos. ¿Puede tener que ver con esto? Y el último punto, igual de dramático, que a mí me parece que queda claro, es esta cuestión de que el poder lo sigue teniendo el kirchnerismo incluso en el final. No hay nadie que pueda oponerse, tal vez porque la sociedad no percibe a nadie hasta ahora como, ya no como oposición, sino como posible recambio, pero el asunto es que, aún yéndose, este gobierno sigue teniendo poder, al menos para estos disparos con pólvora mojada, y aunque sean puramente simbólicos. Y después el asunto de la connivencia, no sé si de toda la justicia, pero por lo menos de la Corte. Es sintomático que esto pase días después de aprobado el código, es decir, de hecho a Zaffaroni y a Hayton de Nolasco el gran regalo de ser los nuevos Vélez Sarsfield, ¿no? Esto me parece que también tiene que ser más o menos leído amontonadamente, si es que existe la palabra. 14 minutos de las 6, 5246-0244 nuestros teléfonos. Gracias a la iniciativa de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, se impulsó la sanción de una ley para lograr definitivamente pluralidad de voces y libertad de expresión en serio. Porque aquí se habla de libertad de prensa o expresión, pero la verdad es que deberíamos tener en cuenta la libertad de empresa y la consolidación de grupos mediáticos concentrados. En realidad, cuando la propiedad de los medios de comunicación está concentrada en monopolios, no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa. Hay un mensaje unidireccional de grupos de poder. Allí es donde se debate el poder en su dimensión estructural. ¿El poder visible o el poder invisible? El poder visible es la administración del Estado. La administración del Estado la ejerce un gobierno y el gobierno es elegido por la voluntad popular. Bueno, ahí peló teoría el capitán Nietzsche. Hablamos mucho acá de esta cuestión del poder visible, el invisible, la Argentina visible, la invisible, el zócalo invisible de la política. Es interesante esto de... En la visibilidad estamos quienes hacemos política desde el Estado, porque tomamos decisiones, pero antes de eso fuimos elegidos por la gente. Esa sería la buena parte del argumento, pero la mala no es, nos están mirando. Tal vez por eso en algún punto es hora de volver al llano, porque ahí regresan a la faz invisible de la política, no sé. Yo creo que nadan mejor ahí, ciertamente. Hablando de visibilidades, no sé si están al tanto de la denuncia que se presentó contra el ministro de Economía, Axel Kicillof, sobre alguna cierta connivencia con empresas extranjeras, consultoras, a propósito de negocios con bonos por parte del Banco Central. Algunos dicen que esto es el contraataque de Fábrega, otros dicen que no sé. Vamos a seguir este tema, muy atento, porque puede ser otra bomba judicial que explote en la cara del gobierno. ¿Qué se anunció propiamente? Es esto que decíamos antes, el canal Russia Today, que va a estar disponible en la televisión digital argentina, y a mí me pareció muy interesante el choque de estéticas, ¿no? La verdad es que no le presté demasiada atención, pero luego mirando el choque de estéticas de esa teleconferencia, ¿no? De un lado, es mucho decir la República Argentina, ¿no? Pero de un lado Cristina Fernández de Kirchner con todo su boato, del otro lado Vladimir Putin. No sé cuál es mejor o peor, no sé cuál es peor, pero digo, incluso estéticamente lucían diferentes. Ahora, en el fondo, lo que estábamos celebrando es que Vladimir Putin va a poder decirnos qué pensar, porque es la incorporación del canal ruso en la televisión digital argentina. Ya sabemos la concepción que tiene Cristina Fernández de Kirchner de los medios y su poder, por ejemplo. Entonces esto es interesante. Y luego el mensaje que hace la vez de contexto en que ocurre todo esto. Ella dice celebrar este tipo de acuerdos porque
es necesario llegar a las noticias sin intermediario, otra vez, justo después de la disposición del AFCA sobre Clarín. Ella está haciendo que la noticia llegue sin intermediario. Yo haría alguna corrección, no es sin intermediario, es sin el Estado como intermediario. Es decir, solo la noticia encuentra un canal válido cuando el intermediario es el Estado, cuando el intermediario es el gobierno, o cuando el intermediario son los amigos del poder, ¿verdad? Los canales de Spotsky, no sé, Canal 23, etcétera, etcétera. Así que no es noticias sin intermediarios, es noticias sin intermediarios que no sean el Estado, el gobierno o los amigos del poder. No es lo mismo una cosa que la otra. Muy bien, bueno, volvemos a Viva la Pepa. Tenemos en línea a Pablo Tonelli, que es diputado nacional por el PRO. Hola, diputado, ¿cómo está? Nico Yacoy, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, han estado ayer dando la... ¿Es media sanción al presupuesto? Ya me perdí. Sí. Es media ahora tiene que ir, ahora va al Senado. Al Senado. Bueno, va a ser más o menos automático también. Sí, por supuesto. Absolutamente. ¿Qué un opinión? Fue un debate muy pobre. La verdad es que con este tema de que más allá de lo que nosotros sancionemos y aprobemos, después el jefe de gabinete tiene esos famosos superpoderes para cambiar el presupuesto de la A a la Z, o del primero hasta el último de los pesos. Tiene poco sentido la discusión, porque realmente, ¿qué sentido tiene que nos afanemos discutiendo si es mejor gastar en esto o en aquello, si está bien lo que se dispone para educación, no es poco, o es mucho? Siempre el jefe de gabinete agarra el presupuesto y hace con él lo que quiere. Sí. Yo lo entiendo, diputado, lo que dice hasta en un punto lo comparto, pero no puedo dejar de cuestionar lo siguiente. Siempre vale la pena el debate, porque en todo caso son diputados de la oposición. Pues digo, es un argumento que luce como ya, ¿no? De entregado, que yo entiendo. No, y el debate lo dimos y planteamos las objeciones que nosotros tenemos respecto al presupuesto. Pero la verdad es que no es como era hasta hace unos años, que una vez que el presupuesto quedaba aprobado, uno sabía que ese era el plan de acción, el plan de gobierno para el próximo año. Ahora no sabemos si esto va a ser o no el plan de gobierno para el próximo año, porque, insisto, el presupuesto es permanentemente cambiado y alterado por decisiones administrativas del jefe de gabinete. Esto ocurre, de hecho, en la práctica. Claramente. De modo que, bueno, ya no tiene el presupuesto el valor que supo tener unos años atrás. Esto está clarísimo. Y por ahí el eje del debate tenía que ser ese. Bueno, que sin dudas lo fue. La cantidad de facultades delegadas, ¿no? Bueno, sin dudas que lo fue uno de los puntos centrales en nuestro dictamen del bloque del PRO. Uno de los puntos centrales es precisamente este. Tan es así que en nuestro dictamen se proponía la derogación de los superpoderes, para que el presupuesto sea verdaderamente lo que siempre fue, que es el plan de acción del gobierno para el próximo año. Aparte de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las mentiras más fulgurantes que esconde el presupuesto? El presupuesto esconde muchas mentiras, particularmente esconde muchas mentiras en materia de obra pública. Los montos que se destinan a obras públicas en cientos de casos son verdaderamente ridículos. Es decir, se ponen 100.000 pesos para la pavimentación de una ruta, o 10.000 pesos para la construcción de una escuela, cosas absolutamente inconsistentes. También en materia de asignaciones sociales o de gasto social hay enormes incongruencias en el presupuesto. La verdad es que, fíjese que creo que es la primera vez que ninguno de los partidos opositores vota favorablemente el presupuesto. Ha habido ocasiones anteriores en las que algunos partidos pequeños, que a veces votan con el gobierno y a veces no, han acompañado el presupuesto. En esta ocasión no hubo absolutamente ninguna expresión de la Cámara de Diputados que acompañara el presupuesto. Todas votaron
todos votamos unánimemente en contra del presupuesto, ¿no? Sí. ¿Y qué suele pasar con el control posterior? Digo, aprobación de cuentas de inversión, etcétera, etcétera. Sería otra manera de aparecer la oposición. También estamos emplazadísimos. La Sí. última cuenta de inversión que aprobó el Congreso es la de 2008. Claro. De modo que tenemos un atraso allí de por lo menos 5 años en materia de cuentas de inversión. Claro. Los informes de la Auditoría General de la Nación no son tratados por la Comisión Bicameral de seguimiento como corresponde. Son muchas las deficiencias que tenemos en materia presupuestaria y, para decirlo en términos más amplios, en materia de transparencia vinculada con la gestión económica del gobierno. ¿En cuánto tiempo se trató este presupuesto? Digo, el proceso general, desde que la jefatura de gabinete lo presentó hasta hoy, esta mitad. Y en definitiva fueron 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. Fue un poquito más que el año pasado. El año pasado fueron apenas 48 horas. Pero de todas maneras estamos lejos de la tradición que siempre hubo en el país en materia de presupuesto, Sí. que el tratamiento de esta ley tan importante insumía no menos de 2 meses, venían al Congreso todos los ministros, cada ministro explicaba el presupuesto de su área, de su ministerio, se discutía pormenorizadamente, en fin, eso ya es Sí. historia antigua. Probablemente, si yo hago una pregunta cualquiera a varios de los diputados, nos vamos a encontrar con muchos Ramón Apucheta respecto a esto. Sí, seguramente, claro. Y lo que sigue a esto es, si bien hubo un acuerdo, yo sé que puntualmente reforzado por la cuestión de la bicameral o de que no fue tratado por las comisiones propias de diputados, pero digo, si bien hubo un acuerdo sólido de la oposición respecto de que el poco tiempo de tratamiento también fue un punto de la inconstitucionalidad del proceso de sanción del Código Civil, ¿por qué Sí. no se argumenta también respecto de otras leyes fundamentales como esta? ¿No es la ley de leyes, el presupuesto? Sí, sin duda. Lo que pasa es que en el caso del presupuesto, digamos, si bien no es lo adecuado y no es lo más conveniente tratar un presupuesto de manera tan rápida, la verdad es que el oficialismo no llegó a incurrir en una ilegalidad como sí ocurrió en el caso del Código Civil. Entonces la situación era distinta. Sí, pero si atendemos al espíritu, yo creo que sí, pues es imposible estudiar ese bodoque en 15 No, días. sin duda. Pero bueno, hicimos lo posible en el Sí. poco tiempo que tuvimos por analizarlo, por advertir por lo menos los errores más gruesos o las inconsistencias más gruesas, por plantear nuestras disidencias en muchos casos respecto de la orientación del gasto, y bueno, en la medida de lo posible cumplimos con nuestro deber. Es una pregunta horrible la que voy a hacer porque como diputado usted piensa en sancionar, no en derogar leyes, pero digo, ¿cómo imagina la relación de, bueno, tengo que decirlo, del gobierno que viene respecto de muchas de las leyes que se aprobaron, sobre Bueno, todo así sin la por la menor ventana? Sin Sí. la menor duda, hay muchas leyes que va a haber que modificar, que va a haber que, inclusive en algún caso, derogar, porque la Argentina hoy no es un país normal. Claro. Usted es constitucionalista, ¿verdad? Sí, sí. Bien, entonces, es pregunta porque hablamos mucho sobre el tema en el programa. ¿Qué convendría hacer? ¿Qué es más sólido? Ahí hay que derogar, tiene que derogar el Ejecutivo, lo tiene que hacer el Legislativo. ¿Cuál es la estrategia mejor? Luego le pregunto a cuál leyes la aplicaría, pero técnicamente, ¿qué es lo que tengo que exigir como lo mejor? Depende de las leyes. Hay leyes que yo directamente las derogaría. Por ejemplo, la ley de abastecimiento. Bien. Claramente es una ley que hay que derogarla y olvidarse de esa ley. Y la derogación es una facultad del Congreso, por Bien. supuesto. que hace la ley y la deshace, digamos, para que le quede claro a la audiencia. Ahí vamos. Y hay leyes que yo, en cambio, las modificaría. Puede ser la ley de medios. No me parece que lo más conveniente o lo mejor sea derogarla, Claro. pero sí me parece que hay que modificarla. Entonces, bueno, el criterio depende un poco de cada caso particular. Claro, pero siempre lo deja en manos del legislativo. Sí, por supuesto, Bien. absolutamente. Bien. Absolutamente. Y hablando de esos casos particulares, digo, ¿cuál es la que fulminaría con la derogación? Bueno, como les dije, por ejemplo, la de abastecimiento o esa ley antiterrorista que se sancionó hace Sí. un año y medio Sí. y que este año se le quiso aplicar a este periodista de Santiago del Estero, Sí. que opinaba en contra del gobierno local. Esas son leyes típicas que directamente lo que mejor podemos hacer es derogarlas. Otras no, otras hay que modificarlas o
modificarles aspectos muy parciales, muy concretos, en fin. Nosotros tenemos ya elaborada una lista de leyes que nos proponemos modificar o derogar para que volvamos a ser un país normal. Claro. ¿Y con el Código Civil? Bueno, el Código Civil hay que modificarlo sustancialmente. Claro. Si no podemos hacerlo antes de la entrada en vigencia, vamos a proponer por lo menos que se postergue la entrada en vigencia del nuevo código para tener oportunidad de modificarlo, porque hay que modificarlo. Qué interesante. O sea, habría un mayor periodo de vacancia para poder trabajar sin que haya efectos prácticos sobre las relaciones jurídicas. Exactamente. Y esa es una interesante estrategia, pues esto empieza el 1 de enero de 2016. Así es. ¿Y la nueva composición del legislativo está asumiendo el 10 de diciembre también? El 10 de diciembre de 2015. Claro, no tiene tiempo. No, va a ser difícil. Pero bueno, vamos a intentar, llegado el caso, de por lo menos postergar la entrada en vigencia a fin de tener tiempo de corregir lo que nos parecen a nosotros y a nuestro juicio los defectos más graves del código. Esa es una interesante estrategia. Hablábamos con Fargosi, por ejemplo, y nos decía, no, por ahora, hasta que se vuelva a discutir, hay que derogarlo y volver al que estaba. Pero lo que usted propone es una ventana parecida. En efectos prácticos. Digamos, la suspensión implica que se mantiene la vigencia del viejo. Sí. Si no logramos durante la suspensión hacerle al nuevo los cambios que permitan una entrada en vigencia razonable y sin sobresaltos, bueno, a lo mejor entonces llegará el punto de pensar en la derogación, pero eso, en fin, ya lo veremos más adelante. Sí. Diputado, no sé si le llegó algún punteo de lo que es la propuesta de reforma del Código Procesal Penal. No, todavía no. Escuché las ideas muy generales que expuso la presidenta el otro día, que nosotros compartimos y con ellas estamos de acuerdo. Por ejemplo. Pero todavía no hemos... nosotros este mismo año, hace unos meses, junto con la diputada Bullrich, con Patricia Bullrich y con el diputado Pinedo, hemos presentado entre los tres un proyecto de nuevo Código Procesal Penal, absolutamente nuevo, que apunta a lo mismo que teóricamente apunta el proyecto del Poder Ejecutivo, que es a establecer la oralidad, a establecer el sistema acusatorio, a abreviar los procesos, a hacerlos más sencillos. Es decir, en esos objetivos coincidimos plenamente. Sistema acusatorio ahora tenemos que ver si el proyecto del Poder Ejecutivo efectivamente respeta esos objetivos. Para aclararlo para la audiencia, sistema acusatorio traspasando la dirección del proceso de los fiscales, como propondría La investigación, más que la dirección del proceso, la investigación pasa a los fiscales, efectivamente. Porque en tengo entendido que pasa la dirección como regla, distinto a lo que existe ahora, que es una facultad de derivación judicial, digamos, pero antes adoctrinaron a los fiscales. Ese es el problema, diputado, porque... pero los fiscales, la jefa de los fiscales va a cambiar el año que viene, las cosas... Es decir, uno no puede pero pensemos pensar... que son, pero son ideológicamente eficaces, Está bien, pero el código va a tener una entrada en vigencia gradual, que va a llevar algunos años. Uno no puede pensar, uno no puede legislar pensando en las personas con nombre y apellido que ocupan determinados cargos. No, yo no le estoy pidiendo la miopía de pensar en un cargo que sé que se va como el de Gilles Carbó. No, yo no estoy hablando de eso. Lo que digo es, justicia legítima, por ejemplo, ha adoctrinado fiscales que están convencidos, por ejemplo, de una determinada concepción de garantismo, etcétera, etcétera. ¿Se los imagina en la dirección del proceso? Y si no actúan bien en la dirección del proceso, habrá que removerlos como corresponde. Y la verdad es que yo creo que sí hay que pensar, no sé si en nombres propios, pero en las herramientas que tenemos para actuar en la realidad, los códigos que sancionamos, porque si no... Yo preferiría no anticiparme, yo prefiero primero conocer el proyecto del Poder Ejecutivo, leerlo, analizarlo y después sacar conclusiones. Ya me quedo preocupado porque se parece bastante al que con buenas intenciones presentaron ustedes antes, pero acá yo no sé si se parece, yo no bueno, sé. Pero si se pareciera me preocupa porque usted lo presentó con buenas intenciones, al kirchnerismo no le puedo dar esa carta, así que bueno, va a haber que pensar. Cuando tengamos lo veremos y lo compararemos. Diputado, muchas gracias por la charla. Gracias a ustedes, que sigan muy bien. Era Pablo Tonelli, diputado nacional por el PRO. Pensar que porque hay desequilibrio fiscal hay inflación, además de ser atrasado, digamos, desde el punto de vista pasado de moda, pensar que porque se monetiza un déficit y se emite dinero para monetizar un déficit es inflacionario, es viabilizar el peor de los ajustes.
es viabilizar el peor de los ajustes. Porque un ajuste fiscal en una estructura de recaudación como esta lo que va a hacer es bajar la recaudación y agudizar el déficit. Bueno, este es el diputado Feletti, que hablaba sobre el presupuesto, precisamente el tema que nos convocaba en la entrevista de hace un momento con el diputado nacional Pablo Tonelli. Es interesante el punto de Tonelli, ¿no? El primer punto, que es, bueno, no debatimos por qué este presupuesto es un dibujo, pero me gustó como quedó claro que era un dibujo por otra cosa, ya no solamente por aquella por la que comúnmente lo llamamos un dibujo, que es la mentira en las metas de inflación, en las de crecimiento, etcétera, etcétera. Es un dibujo porque se reserva al Poder Ejecutivo, básicamente en cabeza del jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, la facultad de reasignar partidas de modo de hacer con ese presupuesto lo que quiera. Ahora, ese debería ser el eje profundísimo del debate, ¿no? Que es un poco el eje del debate de siempre. ¿Qué estás dando como poder legislativo al Ejecutivo y qué límite estás cruzando? Porque la Constitución es muy clara respecto de la prohibición y de las sanciones. Y tomo de la nota de Tonelli también, porque lo veníamos charlando con muchos oyentes, entonces la pregunta que hay que hacer a los candidatos, ¿cuáles serían las leyes que derogarían, ¿no? Ahora lo tiro un poco a la audiencia. Ayer decíamos, bueno, los candidatos presidenciables, muy bien, como líderes de sus respectivos cuerpos de diputados y senadores oficialistas, porque ahí vemos, la derogación es una función no del Poder Ejecutivo, sino del Legislativo, que como hace la ley, la deshace. Y habría que preguntarnos si esto es ya una idea del PRO, ¿no? La derogación de la ley de abastecimiento y la derogación de la ley antiterrorista, en ambos casos celebrada. Y la estrategia respecto del Código Civil, que es la de estirar la entrada en vigencia para poder, mientras tanto, rediscutir el articulado de ese código y formatearlo en el sentido de que se lesionen menos derechos como el de la propiedad. Bueno, está muy en juego la concepción sobre la persona humana, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver si se abre camino un poco la instalación de esto como un tema. Ya, ¿qué harían respecto de cuáles leyes y qué respecto del Código Civil? Un poco tomando esta propuesta, ya que la propuesta que hablábamos con Fargosi, esa de derogar para dejar en vigencia el actual, pero in eternum, me parece que es lamentablemente, pero política y culturalmente inviable. No se ha vendido muy bien este código como un paso adelante. Bueno, si no tenemos fuerza para dar paso atrás, lo que hay que hacer es rehacer ese código para que sea efectivamente un paso adelante y no un paso en el sentido del abismo o un paso para aplastarnos, como es el caso de el Código Civil tal cual lo presentaron desde el Poder Ejecutivo y tal cual lo aprobaron desde el Legislativo. 40 minutos de las 6 de la tarde, estamos en el 5246-0244 y acordate que en Facebook como Viva la Pepa y en Twitter como @VivaLaPepa, ok. Nico, buenas tardes. Me pareció muy bien las preguntas que hiciste. Efectivamente acá hay mucha gente que no entiende nada, pero bueno, creo que eso es algo que necesitamos hacer. Preguntar qué van a hacer con las leyes, por qué las aprobaron, por qué esto, por qué lo otro. Es muy importante, yo creo. Hay que darle duro en el clavo y darle para que la gente entienda. Gracias, Nico. Se abre el debate de un proyecto que es muy claro, que aquella persona que tiene un arma y no tiene permiso de tenencia o portación, quede detenida y no salga, porque es un peligro para toda la comunidad. Sin armas no hubiesen actuado los motochorros, sin armas no hubiesen ocurrido la desgracia del día de la noche. Es un debate que se está dando en todo el mundo, lo tenemos que dar ya, ha llegado la hora de dar este debate profundamente en nuestro país. Bueno, de vuelta en Viva la Pepa, ¿qué condimento es este? Estaba leyendo que se agrega un elemento más en el episodio de violencia, no sé si de inseguridad, digámosle de violencia que sufriera durante el día de ayer el periodista Marcelo Longobardi, y es que él mismo denunció que
estaba siendo objeto de algún tipo de seguimiento, ¿no? Seguimiento que era posibilitado por la tecnología de su iPhone y el GPS, y etcétera, etcétera, pero no sé qué cosa puede significar esto. Indudablemente no es el tipo de logística o de inteligencia que haga un motochorro común y corriente, por más inteligente y preparado que sea, ¿no? Me parece que esa convicción, esa seguridad de Longobardi en que esto ha sido un delito común, o eso me pareció y me sigue pareciendo, cuando se lo lee después de este tipo de afirmaciones, casi que toma otro calibre, ¿no? ¿Por qué estaban siguiendo a Longobardi y quién, ¿no es cierto? Además, ¿quién? Y acá hay algunas encuestas, también medio de última hora, que después vamos a estar charlando sobre los números, etcétera. Es una encuesta nacional de Poldata, que se hizo durante septiembre y los primeros días de este mes de octubre, sobre 1.600 casos, con un margen de error del 2,5, digo, voy preparando. Ahí tiene a Massa con el 25,6% de la intención de voto, a Scioli con el 20,1%, a Macri con el 18,8% y a Cobos con el 8,8%. Que me parece que esto es lo que tiene que empezar a calibrar la estrategia electoral de la oposición. Muy bien. Bueno, mira que tenemos en línea a José Cretaz, que es profesor de Gestión de Medios y Entretenimiento y periodista de La Nación. Hola, José, ¿cómo estás? Nico Yacoy, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo te va? Todo muy bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Me alegro. Contame un poco sobre esta cuestión de Russia Today y la conferencia de hoy. ¿Qué es lo que significa la incorporación de ese canal a la televisión digital argentina? Fue muy simpático escuchar en la presentación de la presidenta refiriéndose a que la incorporación a la grilla de la televisión digital abierta estatal le agregaba pluralismo y diversidad, el hecho de incorporar Russia Today o Russia Today en la grilla, porque este canal se trata de una señal de noticias, ¿sí? Es un canal que estéticamente y estructuralmente se parece a la CNN o a la BBC, pero que en los contenidos es un canal estatal, o sea, es como es el canal del relato ruso, digamos, es del relato de Putin. Bueno, porque a la BBC, José, tienden a parecerse todos, hasta Al Jazeera. Totalmente, pero la BBC tiene la particularidad de que es autónoma del gobierno británico. Por eso, el problema acá es el contenido que te están mandando disfrazado de eso. Exactamente, en realidad es un contenido netamente pro-gubernamental. Estos canales han proliferado en los últimos 10, 15 años en el mundo, canales de noticias que pretenden tener la visión del país que los emite. Podemos hablar de, bueno, Telesur en Venezuela, France 24 en Francia, que es una experiencia distinta porque es mixta, público-privada. Los canales chinos que también emiten en distintas lenguas noticias de China y de Asia, Hispan TV, que es un canal iraní que también se emite acá en la región en algunos servicios de televisión paga. La particularidad de Russia Today en los últimos tiempos ha sido que con los episodios de Ucrania, de Crimea, la invasión o supuesta invasión o el apoyo de Rusia a los separatistas ucranianos, la anexión de Crimea, la cobertura informativa que este canal hizo de esos episodios provocó la renuncia de muchos periodistas, de varios periodistas, incluso ahí en YouTube se pueden ver los videos, muchos periodistas renunciaron al aire, ¿sí? Muchos presentadores de noticias renunciaron al aire diciendo que de ninguna manera podían profesionalmente consentir la información que se estaba dando sesgada sobre la cuestión de Ucrania. Eso ha sido un poco, incluso fue noticia este canal en los últimos tiempos por esa cuestión. La verdad que de diversidad en muy poco. Rusia no es un país que se caracterice tampoco por ser una democracia pluralista, digamos, tiene varios opositores detenidos, prácticamente la oposición tiene poco margen de acción en Rusia, pocas posibilidades de acceder a la comunicación. Casi te diría que podría ser
el país perfecto para el sueño kirchnerista en ese sentido. Sí, ¿esto qué es entonces? ¿Es la entrega? Porque el kirchnerismo es en un punto muy celoso de su propio relato. Obviamente no influye en el relato ruso, pero ¿qué pasa? ¿Le es funcional? Mira, estos canales funcionan con acuerdos relativamente explícitos, ¿sí? Y cuando los gobiernos entablan amistades, ¿sí? Como parece ser lo que está ocurriendo entre el gobierno kirchnerista de la Argentina y el gobierno de Putin, que lleva muchos años ya, ¿no?, en el poder como presidente o como primer ministro en Rusia. Cuando los gobiernos entran en un estado de amistad, estos canales tienden a ser funcionales, tienden a comunicar la información desde la perspectiva de los respectivos gobiernos. Es lo que sucede en Telesur con Ecuador, Bolivia, por ejemplo. El subproducto, José, que tendrá esto es que dirá, mirá la verdad de los sucesos argentinos como los ve el mundo. El mundo es Russia Today, por ejemplo. Sí, o sea, en este caso supongo que el canal que vamos a ver es Russia Today en español, ¿no es cierto? Sí, es en español. Tiene varias señales en varias lenguas. Seguramente vamos a ver en español. Probablemente se produzca bastante contenido desde Buenos Aires, posiblemente. La inclusión en la grilla. Es raro igual, ¿no? No ocurre en muchos lugares del mundo que canales muy segmentados, muy específicos como se puedan ver por televisión abierta. De hecho, fíjate que no lo he pensado, no me he puesto a revisar, pero no sé si no estaría contrariando la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, ¿no? Recordemos que todo lo que es televisión digital abierta estatal incumple la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, está completamente al margen con el argumento de que se trata la televisión digital de una tecnología experimental. Con ese argumento se permiten violaciones graves a los artículos cuya aplicación se le exigen a Clarín, ¿no? Te iba a decir, si no va a salir Sabatella a decir que es válido por algún vericueto de interpretación. Ahora nos metemos con el caso Clarín, pero antes, para cerrar esto, bueno, ahora con esto que me decís de que probablemente se produzca contenido para Russia Today en Buenos Aires, un poco está contestado, pero digo, habla mucho en términos de relaciones exteriores y cómo el país se autoposiciona, porque no está emitiendo en contraprestación en la grilla de la televisión rusa, la televisión pública argentina, por ejemplo. O sea, no es un ida y vuelta. No, creería. Tampoco la Argentina tiene un canal en ruso, ¿no?, que pueda ser consumido culturalmente por la mayoría de la población rusa o al menos por la mayoría de la población de algunas capitales rusas. Así que no pudimos, no es que no queríamos, no podíamos. No, probablemente no. No nos olvidemos que Rusia, el gobierno se llena la boca también hablando de imperialismo, pero Rusia es un país imperialista. Por eso digo, esta es una conducta imperialista también. Vení, dame tu canal, decime lo que tengo que pensar, yo no puedo hacer lo propio. O sea, se autoposiciona como colonia de ese imperio, no del otro, pero de ese. Totalmente. Rusia tiene su área de influencia, que son la región que abarcaron las repúblicas socialistas soviéticas, y tiene una aspiración de influencia, y tiene una influencia real en buena parte del mundo. Es la segunda potencia militar del mundo, sigue siéndolo, es económicamente un país muy poderoso, gestiona la presencia de sus empresas muy potentes, muchas de ellas estatales, con inversiones en distintos lugares del mundo, con ese poderío económico también, intenta expandir su influencia. Es claramente Rusia un país imperialista. A lo mejor es un imperialismo que nos gusta, no sé. No, por eso digo, o por lo menos no lo tachan de tal, abiertamente, ¿no? Para que no se le caiga el relato, que es todo un tema. José, pensaba al principio cuando me decías esto de canales estatales que, bien puliditos, tratando de parecerse a la estética de CNN, son portadores eficazmente del mensaje nacional. ¿Qué ha logrado hacer, aparte del desaguisado que ya conocemos, pero desde este punto de vista técnico, el kirchnerismo con la televisión pública? La televisión pública argentina, Canal 7, yo me resisto un poco a llamarlo televisión pública. Sí, yo también, ATC, digámosle. Porque público me parece que es otra cosa, es del público, es de la sociedad en su conjunto, y la verdad que Canal 7
es más bien una emisora de una facción del gobierno, Sí. ni siquiera del gobierno completo, ni siquiera del partido del gobierno, sino directamente una facción del gobierno que maneja esa pantalla. Y te diría que tampoco la maneja todo el tiempo, porque es prácticamente una pantalla loteada, ¿no? El Claro. Canal 7 con el fútbol, con las producciones de Diego Birch, Ujú. con los programas de ficción De Andrea del realizados Boca. con productoras amigas, Claro. efectivamente. Entonces, hay ahí muchas manos que intervienen en lo que se ve en la pantalla del Canal 7. Hay mucha gente que elogia la gestión de este gobierno, gente de la academia, de las universidades, ¿no? Tal vez Sí. los mismos que ingenuamente creyeron que la ley de medios iba realmente a democratizar, entre comillas, las voces, suele elogiar mejoras o encontrar mejoras en Canal 7. Esas mejoras podrían resumirse en sí, una mejora técnica. La verdad que renovó completamente su equipamiento, Sí. emiten mejor calidad, pero en lo que tiene que ver incluso con lo que también está en la ley de medios, pluralismo político, pluralismo está claro que no. social, pluralismo cultural, pluralismo económico, pluralismo desde todo punto de vista, es realmente paupérrima, ¿no? Hasta que no haya un 9, 10, 11, yo digo siempre, hasta que no haya un 9, 10, 11, está claro que eso no pasa. Digo, Totalmente. 6, 7, 8. Eso es así. Totalmente. Hoy se lanzó además no me hagas decirte la sigla, CIFEMA. porque eso mismo. ¿Qué cosa es? El CIFEMA es el Sistema Federal de Mediciones de Audiencia, es una empresa gubernamental, un proyecto gubernamental en el que participan varias universidades y que pretende competir con IVOPE en la medición del rating. Ujú. Supuestamente nos va a decir la verdad que Sí. ahora desconocemos, sobre qué televisión miran los argentinos. Que Canal 7 lidera el prime time, vas a ver. Probablemente pase eso, tal vez no. Lo que seguramente hay que decir en este sentido es que, como con la televisión digital terrestre, el gobierno llega tarde. Sí. Llega tarde en el sentido de el mundo está abandonando estas tecnologías, ¿sí? Mientras el gobierno argentino gastó 6.000 o 7.000 millones de pesos en instalar la televisión digital abierta, en el mundo desarrollado la televisión digital abierta, la televisión abierta en general, tiende a retroceder y tiende a destinarse ese espectro a otro tipo de usos, como es la Internet de alta velocidad móvil, que puede contener la televisión Totalmente. abierta lineal o a demanda. O Y lo otros. mismo podría decirse del rating. Viene el gobierno a crear una empresa de las características de IVOPE Ujú. o de Nielsen en Estados Unidos, cuando IVOPE y Nielsen viven una crisis terrible, porque lo que sucede con la televisión es que la gente mira cada vez menos televisión. Sí. Lineal, Sí, abierta, sí, sí, por sí. cable, pero nunca vimos tantos contenidos audiovisuales como en esta época. Ujú. Los vemos de manera distinta, lo vemos fuera del Lo- horario lo ves en en el que se Netflix. televisan, Claro. o a demanda. Entonces, cuando IVOPE o Nielsen tienen inconvenientes para lograr totalizar cuánta gente mira un programa de televisión y tienden a abandonar los people meter, estos aparatitos Sí. que miden qué es lo que la gente ve en sus casas, y tratan de ir hacia sistemas o software que logran totalizar lo que se ve en los celulares, en las computadoras, en las tabletas, en los Smart TV, tanto en los horarios en los que se emiten como fuera de esos horarios. El gobierno viene a instalar una medidora que va a medir el rating Sí. como hace 10 años. José, me estoy quedando sin tiempo, pero explícame en 2 palabritas lo que pasó entre la AFCA y Clarín. Lo que sucede es que la AFCA está aplicando para el caso Clarín un criterio distinto, en mi opinión, al que ha aplicado para otros casos. Totalmente. Sí. Dice que la unidad 1 y 2 de las 6 en las que Clarín propuso dividirse, aparecen personas que son distintas en la unidad 1 y en la unidad 2, pero que en terceras empresas aparecen juntas, Claro. siendo propietarios de terceras empresas de otras actividades, ¿no? Y que eso es una burla. Pero el hijo de la Vila ley, o los hijos de Vila no son una no, una los mismos Vila y Manzano. Vila Claro. y Manzano separaron algunos, no son socios ya. Claro, nacionales, pero no son exploran medios. petróleo juntos, tal cual. Es el mismo caso, y lo mismo podría decirse para Cristóbal López y Bueno. el contador suyo de toda la vida, que ahora es titular de una de las emisoras que supuestamente Cristóbal López le vendió, o lo que sucede
con las distintas radios que tiene la familia Moneta, que una es de un par de hijos, otra es de otro par de hijos. En varias de esas emisoras aparece uno de los yernos con distintas posiciones directivas. Ahora, José, vos pensás, porque ¿sabés que me interpela de esto? Que en algún lugar nos pone a todos... Está claro que yo no pongo las manos en el fuego porque la adecuación de Clarín implique una división realmente en unidades autónomas, compartimentos estancos... Como no implica la de ningún otro grupo. Ahí vamos, pasa eso. Luego... El kit de la cuestión es por qué se aplica una interpretación de la ley para unos y otra para otros. Y yo no quiero estar avalando la ilegalidad, porque a mí, cuando yo vi el plan de adecuación de América TV, por ejemplo, me impactó. Dije, esto es una burla a la ley. A ver, ley con la cual no comparto nada, o casi nada, pero esto es una burla a la ley, pero se la aprobaron. ¿Y ahora qué estoy haciendo? Tengo que pedir que se apruebe la burla que propuso Clarín, porque las otras burlas se aprobaron. ¿En esa instancia estamos? Estamos en la trampa, una vez más, en la trampa en la que el kirchnerismo ha puesto a la sociedad argentina en más de una ocasión en los últimos 10 años. Sí. No, creí que me ibas a dejar tranquilo con que esa forma de adecuación no era una trampa y que la ley la permitía. Lo que pasa es que una ley, en el sistema legal argentino, una ley no puede prohibir que un padre y un hijo se dediquen a la misma actividad económica. ¿Sí? Que un padre tenga una radio y un hijo tenga una radio, o que dos amigos se dediquen a una misma actividad económica. Entonces, esta ley, que en gran medida es una ley de laboratorio, ¿sí? Que el kirchnerismo usó para convertirla en una espada de Damocles que pese sobre grandes medios como Grupo Clarín o pequeñas emisoras, para poder, cuando esas emisoras o esos grandes medios se salen de la línea, excesivamente de la línea de lo que el gobierno quiere, o empiezan a tener un nivel de audiencia con una línea editorial crítica, tener esa espada de Damocles para poder ajustar ese desarreglo, entre comillas. Para el caso del Grupo Clarín es una división enorme, de un conglomerado enorme de medios, pero para el caso de una emisora del interior de la Argentina, puede ser que no lleva las planillas de temas musicales, o no tiene el sello o el registro, ¿Qué bien hizo o Clarín? la cantidad. Estoy pensando qué bien hizo Clarín en esperar presentar este último plan de adecuación, porque ahora tiene casi como derecho adquirido una cierta interpretación de la ley, ¿no? Que es esta, si vale para Vila, vale para mí. Sí, y un poco el aval de Lorenzetti, extraño para mi gusto, cuando hace prácticamente un año tuvo que salir a justificar el fallo favorable, dividido pero favorable a la constitucionalidad de la ley, y dijo, bueno, acá no está todo dicho, textuales palabras del hay que ver presidente cómo de la Corte, aplican, claro. no está todo dicho, hay que ver cómo se aplica, y los que consideren que están siendo vulnerados sus derechos pueden volver a reclamar, no ya sobre la constitucionalidad de la ley, sino sobre cómo está siendo aplicada su caso concreto, y si está siendo, y si el organismo de aplicación, que además debe ser técnico, independiente y todas las demás cosas que dijo la Corte, está siendo equitativo o no. José, clarísimo, y te dejo porque me sacan del aire. Bueno, un abrazo. Un abrazo gracias. grande. Era José Cretaz, que es profesor de Gestión de Medios y Entretenimiento, periodista del diario La Nación, socio de FOPEA, y yo, Nico Yacoy, y esto es el experimento que hemos dado en llamar Viva la Pepa, y eso Pablo Galloso, en la producción artística, y en la producción periodística José Luis Orsi. Hasta mañana, tengan una linda tarde. Ruso, que ahora va a estar disponible en la grilla, no en la grilla de Cablevisión, sino en la grilla de la televisión digital argentina. Así que vamos a hablar en un rato con gente que sabe sobre este tema, vamos a estar charlando y tratando de sacarle un poco el jugo al asunto. No creo. Acá me dicen si es el que se va desnudando la ¿cómo se llama? La periodista, la presentadora. No, ese es otro, ese es algo. Sí, hay de eso, pero no es este. Acá es diferente. Me lo imagino más como en La Pistola Desnuda, hablando de desnudos que están con la pistola en la cabeza en el canal ruso. Bueno, vamos a ver qué, señores. Ahora hacemos zapping y tratamos de encontrarlo. 5246-0244 es nuestro teléfono, la línea para oyentes, así estamos comunicados. Nos encuentran en Facebook, ya saben, como Viva la Pepa, y en Twitter como @Viva la Pepa, ok. Estaba mirando más o menos por dónde empezar, y la verdad que me interpeló mucho algo que está surfeando un poco la agenda mediática en este momento, que es el homicidio, el asesinato de este chico Renzo Portillo, de 19 años, que entre otras cosas, que era trabajador de la radio cooperativa, que es la radio
de Luis Delia. ¿Producable? Como dicen que son justificables los otros atentados, digo, lo justifican por el victimario, ¿no? Por la procedencia del victimario, porque no tiene plata, porque es excluido, porque no está incluido, por etcétera, etcétera. ¿Van a decir todo ese mismo? ¿O es un argumento que se les vuelve en contra? Y entonces ahí la peligrosidad del argumento. La verdad que es un asunto dramático, pero va a ser interesante ver qué dice Luis Delia sobre este punto, a menos que entren en otro tipo de justificación que tampoco me gusta nada, pero que ya no es la justificación por la víctima, sino por el victimario. Una especie de pobre contra rico está permitido, por supuesto no meten a todos los que estamos ahí peleando día a día para no caer de la clase media, suponete que se la pueda llamar de esa manera, como los ricos, ahí estamos, con un blanco en la cabeza, el resto, pobre contra pobre, no estaría legitimado. Ojo, vayamos a los tweets y a la reacción de Luis Delia, porque algo de esto van a ver que aparece seguro. Así que, por lo pronto, nosotros nos apenamos, por supuesto, por este caso. Es entonces Renzo Portillo, 19 años, trabajador de Radio Cooperativa, pero vamos a estar ahí muy atentos a ver qué se opina sobre el tema desde el otro bando, ¿no? Es un asunto interesante porque es eso, es el argumento establecido por el artículo 75 de la Ley 20. Canal 7. Radio y televisión. Todo el país. Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. A partir de este momento, habla al país. ¡Viva la Pepa! Muy bien, señores y señoras, 3 minutitos nos separan de las 6 de la tarde. Mi nombre es Nico Yacoy y esto es el experimento que hemos dado en llamar Viva la Pepa. Ahí nos reíamos con Luis porque le pregunto a Luis cómo está la economía y decíamos, está, que ya es bastante, ¿no? Así que, no sé, ¿en qué canal, en qué número está el Putin canal? ¿Es así? ¿Ya lo tenemos? ¿O es para...? Ahora nos vamos a meter en ese tema. Habló la Presidenta de la Nación. No fue una cadena, bueno, depende qué conglomerado de medios mires. Era una especie de teleconferencia, un alarde tecnológico, una teleconferencia con Vladimir Putin, que es el presidente de la Federación Rusa, y estuvieron lanzando, no, más que lanzando, recibiendo. Estuvimos recibiendo, mira, una especie de loa a la inculturación, por decirlo de alguna manera. Estuvimos recibiendo la señal del Russia Today, que es el canal explotado en la propia cara. Es dramático, es lamentable, pero es 5246-0244. Ha visualizado que existen dos posibilidades como lo contempla la ley. Que el plan de adecuación se haga por voluntad de los grupos que infringen los artículos de la ley porque se exceden en el uso de licencia o porque están encuadrados dentro de sus incompatibilidades, o eventualmente lo pueden hacer de oficio el Estado. Lo que ha dicho Martín Sabatera como titular de AXCA es precisamente que el Grupo Clarín no ha cumplido con la ley, en virtud de que su plan de adecuación no contempla el espíritu de la ley. Esto es garantizar pluralidad de voces. Uno observa la acción de los fondos buitres investigando empresas en la Argentina. Qué raro que nunca investiguen a estos grupos. Qué raro. La verdad, hay una rareza en donde los fondos buitres jamás investigan a estos grupos. Y me parece que es bueno hacer cumplir un principio en la República. En esa radio, Luis Delia tuiteó que es su programa que se llama 7.0, no iba a salir al aire un poco en homenaje o en recordación de Renzo Portillo. Ahora es interesante ver qué se dice respecto de esto. Primero, que ni se intente ponerlo en la lógica de ataque a periodista contra ataque a periodista, porque entonces habría que deducir una oposición atacando. Creo que eso no tiene absolutamente nada que ver, a menos que se crispe Luis Delia por ese lado, estemos preparados. Yo lo desecho absolutamente del plano de análisis. Pero la gran pregunta es inseguridad, van a decir entonces. Ya no se puede desconocer la inseguridad. Fíjese, el reconocimiento de la inseguridad está incluso en
en la excusa para que el hecho de Longobardi no sea interpretado como otra cosa, ¿no? Hay que decir, es un simple caso de inseguridad, como si fueran simples, ¿no? Pero hay, me parece que como hecho notorio, ya la imposibilidad, digo, de negar cualquier tipo de, o de efectuar cualquier tipo de negación sobre este tema de la inseguridad. Y después pensaba, ¿van a decir que es justificable? Digo, que no es inseguridad, no creo que puedan decir. Entonces van a entrar en lo otro, van a decir que es justificable.